Buenas noches, que el Señor te bendiga. Te saluda tu hermano Ricardo a la distancia, como siempre, esperando que te encuentres bendecido y que te encuentres bien. En esta noche quiero compartir contigo una parte de la Escritura y quiero compartir un tema que es muy importante o de suma importancia para cada uno de los que tienen hijos, que son padres y que son padres cristianos. Y quiero tocar un punto como la Biblia lo enseña y tenemos que nosotros aprenderlo. Y el tema que quiero tocarte hoy es cómo disciplinar a tus hijos sin hacerles daño. Yo sé que todos los padres tenemos una buena intención cuando estamos disciplinando a nuestros hijos, pero muchas veces lo hacemos de una manera equivocada. Yo quiero leerte una parte de la Escritura y voy a intentar explicarte un poquito acerca de este tema, cómo disciplinar a tus hijos sin hacerles daño. Quiero leerte allí en Colosenses capítulo 3, versículo 21, y la palabra del Señor dice así, de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Hasta aquí la palabra del Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, oh Dios eterno, en esta noche, por tu bondad, por tu benevolencia. Padre, y te pido en el nombre de Jesús que agregues bendición, Dios mío, a esta palabra que voy a exponer. Bendice a aquellas personas que han de escuchar, Dios mío, este consejo, Señor, y danos sabiduría, Dios mío, para hacer las cosas conforme a la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tus manos, Señor. Te pedimos que perdones todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, Dios mío, que nos laves con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, hermanos, hoy quiero tocar este tema, que es un tema muy importante: cómo disciplinar a tus hijos sin hacerles daño. Hermano, disciplinar a los hijos es una de las tareas más delicadas en la crianza. Nosotros como padres lo sabemos. Nadie nos prepara del todo para esos momentos en los que el cansancio se mezcla con la preocupación y el corazón late más rápido porque no sabemos si estamos haciendo lo correcto. A veces intentamos hacerlo y pensamos que es una manera adecuada, pero la verdad es que a veces no estamos disciplinando de una manera correcta o de una manera bíblica. Hermano, la verdad es que disciplinar no es castigar. Disciplinar, amados hermanos, no es castigar ni es desahogar la frustración acumulada, o de repente alguien de nuestros niños se llega a portar mal o llega a hacer algo y nosotros, en vez de corregirlos, de instruirlos en la palabra, lo que hacemos, amados hermanos, es solamente golpearlos, llamarles la atención de una manera equivocada y de repente los castigamos, pero no los estamos enseñando conforme a la Escritura. Yo quiero hoy hablar acerca de esto. Disciplinar, amados hermanos, es formar. La disciplina no es solamente agarrar a un pequeño, a uno de nuestros hijos, sea pequeño, ya sea una persona ya un poquito más grande, adolescente o ya un joven. No se trata solamente de gritarles o de insultarlos o de castigarlos, no, amados hermanos, se trata de disciplinarlos. Y la disciplina no es solamente regañar, la disciplina es formar, es guiar el corazón del niño hacia lo bueno, o el corazón de nuestros adolescentes, incluso, amados hermanos, cuando eso requiere mucha firmeza. Es fácil dominar el corazón de un pequeño, de un niño de 2 a 3 años, 5 años, hasta los 10 años probablemente, pero ¿qué me dices de aquellos niños o de aquellos que ya se entraron a la adolescencia, que ya son jóvenes? Es todavía un poquito más complicado, porque recuerda que en el corazón del joven están guardadas todas las semillas del pecado y en tierra fértil estas semillas tienden a producir pecado. Entonces, hoy quiero enseñarte algo. En Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice instruye, es decir, nosotros tenemos que disciplinarlos ¿con qué? Con la palabra del Señor. Hermano, como padres creyentes, nosotros no buscamos criar hijos que simplemente obedezcan, no, sino hijos que aprendan a amar lo correcto, a temer a Dios y también, hermano, a desarrollar un carácter sano, un carácter cristiano. No se trata de que los niños o de que los jóvenes nos tengan miedo, no, sino que ellos, amados hermanos, ellos aprendan, que en su corazón haya un temor reverente para nuestro Dios, para nuestro Señor. Y, hermano, y es aquí donde entramos nosotros, nuestro trabajo, que es la disciplina bíblica. La disciplina bíblica, bien entendida, nunca humilla. No se trata de humillar a nuestros hijos, nunca hiere el alma, no son palabras que ocupamos para lastimar el corazón de nuestros pequeños o de nuestros hijos, no. Y jamás, amados hermanos, nace de la ira. La corrección o la disciplina, cuando nosotros vamos a disciplinar a nuestros hijos, nunca va a nacer de la ira. Y te has dado cuenta como muchas personas, madres sobre todo, que de repente el niño cometió alguna falta, el niño cometió algo dentro de la casa o en algún lugar, y ellos disciplinan, pero su disciplina surge de la ira, surge de un enojo, no surge de un corazón amoroso que viene a la palabra y le dice: esto no lo tienes que hacer. Entonces, hoy quiero tocar como punto número 1
hermano, la disciplina bíblica nace del amor, no del enojo. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos cometido el error de disciplinar estando molestos, estando enojados? Y las palabras que salen de nuestra boca cuando estamos molestos no van cargadas de sabiduría. No van con ese amor o con esa sal que debería de sazonar, amados hermanos, sino que a veces lo hacemos de una manera equivocada. Entonces, uno de los mayores peligros que tenemos nosotros como padres, escucha, tú y yo somos un peligro cuando no conocemos la palabra, es que cuando disciplinamos lo hacemos en caliente, es decir, cuando estamos muy molestos, cuando estamos enojados, hermano. Cuando la corrección surge de ese enojo que tú tienes, cuando esa corrección surge de ahí, suele dejar heridas profundas, porque déjame decirte que las palabras que salen de tu boca, que las palabras que salen de mi boca cuando estamos enojados no tienen vuelta atrás. La palabra que sale de tus labios, el mal o el beneficio que vaya a causar en el corazón de tu hijo va a provocarlo, sea bueno o sea malo. En cambio, hermanos, la disciplina bíblica siempre está anclada en el amor. Dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios que el pecado se corrige con verdad, con misericordia. No se corrige como nosotros a veces lo pensamos, que cuando nuestros muchachos o nuestros niños cometen alguna falta, nosotros lo único que queremos es golpearlos, pellizcarlos, darles un chanclazo, un citronazo, levantarles la voz, gritar en un tono de enojo, de molestia. Y aquellas madres que tienen una mirada matadora, que solamente con una mirada ya los hijos entienden que la mamá está molesta, pero no están formando el carácter del niño, no lo están corrigiendo, no lo están instruyendo de la manera correcta. Entonces, la disciplina bíblica, según la Escritura, siempre surge del amor, amados hermanos, siempre está anclada en el amor. Dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, que es el libro de la sabiduría, Proverbios capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente: porque el Señor al que ama disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. No dice al que aborrece, no, habla de un amor. Entonces, uno que conoce la palabra, un padre que verdaderamente conoce la palabra, va a disciplinar desde el amor. Dios nos disciplina, amados hermanos, no para destruirnos, sino para restaurarnos, para levantarnos. Entonces tú y yo tenemos que hacer lo mismo. De la misma manera, hermanos, que Dios lo hace con nosotros, nosotros como padres estamos llamados a corregir con un propósito claro. ¿Cuál es el propósito? El bien de nuestros hijos. Que el día de mañana nuestros hijos sean hombres de bien, hombres temerosos, mujeres temerosas, con un corazón que haya sido instruido desde la niñez, la adolescencia o desde que ya son jóvenes. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y hay un versículo ahí en ese capítulo que dice: aparta tu corazón del enojo. Pero déjame decirte que muchas veces los causantes de ese enojo son los padres que no cuidamos nuestras palabras, esas palabras que a veces van cargadas de ira, de enojo. Entonces Dios no nos disciplina para destruirnos, al igual que Dios disciplina para restaurarnos. Tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos. A veces eso significa en ti y en mí, amados hermanos, que debemos detenernos, que debemos respirar hondo y esperar unos minutos antes de hablar. Debemos escudriñar las palabras que van a salir de nuestros labios, porque recuerda que después de que salgan de nuestra boca ya causaron un daño o ya edificaron o reconstruyeron algo que se había echado a perder. Entonces debemos de tener cuidado. No se trata de hablar por hablar o de gritar por gritar, no. Entonces déjame decirte algo: no es debilidad, amado hermano, guardar silencio, es sabiduría. Cuando tú sientes que estés muy molesto, muy enojado, espérate que se pase un poquito. Eso es de sabio, guardar silencio. Y después de que ya se bajó el coraje, entonces podemos hablar, y te aseguro que vamos a hablar con sabiduría. Como punto número 2, amados hermanos, corregir la conducta sin quebrar el corazón. ¿Cuántas veces tú como padre, como madre, has dicho alguna frase, alguna palabra que tal vez tú no te diste cuenta, pero ya ha dejado marcado el corazón de ese niño, el corazón de ese adolescente, el corazón de ese joven? Porque muchas veces cuando corregimos de una manera incorrecta y ocupamos palabras que de repente lastiman el corazón de nuestros hijos. Hermanos, un niño puede entender que hizo algo mal. ¿Sí? Si tú le hablas bien, él puede entenderlo, hermano, sin sentir que él es malo, que lo hagas como que él fuera un malvado. Ahora, tenemos que hacerle ver que es incorrecto. Hermano, esta diferencia es crucial. Las palabras que usamos, las palabras que nosotros pensamos y a veces sin pensarlo más bien, las decimos, a veces no nos imaginamos el daño que van a causar. Entonces, nosotros debemos de cuidar, hermanos, qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque de repente nuestros hijos, cuando ya hayan escuchado esa palabra, probablemente los lastimemos. Hermano, dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 12, versículo 18, y es aquí lo que te estoy diciendo, que debemos de cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios
es medicina. Debes de ser un padre sabio, para que esas palabras, cuando se las digas a tus hijos, vayan llenas de sabiduría, que sean palabras que restauren, y no sean las palabras como de aquellas personas que son personas sin entendimiento, que son simples. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Si reflexionáramos un poquito, tal vez en algún momento tú y yo, como padres, por no tener el conocimiento de la palabra, por ser ignorantes de la Escritura, ¿cuántas veces no corregimos a nuestros hijos o pensamos que los estábamos corrigiendo, y lo que estábamos haciendo simplemente es lastimarlos con palabras que eran para que ellos se sintieran mal, y no era para corregirlos, no era para formar su carácter? En vez de decir, hiciste esto mal, amados hermanos, a veces decíamos nosotros, eres un problema. Híjole, cómo me arrepiento de que seas mi hijo. Estoy muy decepcionado de ti. Eres lo peor que me ha pasado. Palabras como esas que a veces los padres llegan a ocupar cuando sus hijos se han equivocado, cuando han cometido alguna falta. No es lo mismo que le digas tú, hiciste esto mal. La palabra enseña que lo tenemos que hacer de esta manera. Mi hijo, te estoy corrigiendo porque te amo. La palabra enseña que tú y yo somos diferentes. Entonces cambia mucho la manera en cómo decimos las palabras, que si le dices a una persona, a un joven o a un niño que es un problema, que es de lo peor, que estás muy decepcionado de él, de verdad que va a dejar marcado el corazón de esa persona. La Escritura nos recuerda algo como padres, y lo escribió el apóstol Pablo haciendo una carta y mandándosela a los colosenses en el capítulo 3, versículo 21, y dice lo siguiente: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nuestras palabras, nuestra conducta, la instrucción, la corrección, la disciplina que tú y yo vamos a dar como padres son muy importantes en la vida de nuestros hijos. No solamente se trata de gritarles, porque de repente, en vez de que ellos quieran aprender de la palabra, ellos simplemente se molestan más y no quieren escuchar nada. Es más, ellos aborrecen esa disciplina. ¿Sabes por qué? La disciplina que hiere el corazón de un niño produce en el corazón de las personas resentimiento. Esa disciplina que son palabras que hieren, que lastiman. Es más, tú y yo ya somos personas adultas, y probablemente las únicas palabras que recuerdes tal vez de un padre o de una madre que no fueron sabios, que no fueron prudentes, a lo mejor te trataron con muchas palabras obscenas, simplemente te decían palabras groseras, y tal vez tenían buena intención de corregirte, o probablemente tus padres eran cristianos y aún siendo cristianos ocuparon palabras que te lastimaron, que, así como dice el proverbista, que fueron como golpes de espada, que tal vez ellos no tenían la intención, pero dijeron las palabras, y tal vez es la hora o la fecha que tú todavía te acuerdas de esas palabras que tu padre o tu madre te dijeron en algún momento. Entonces, esa disciplina que hiere el corazón, esas palabras que hieren nuestro corazón cuando nos dicen algo que no queremos escuchar, sino que queremos ser corregidos de una manera sabia, de una manera prudente. Hermano, esas palabras producen en nuestros corazones. Hay hombres, jóvenes y adultos que han pasado ya muchos años y aún sienten resentimiento en su corazón, porque hace tiempo, un día, su padre, tal vez estando borracho, lo insultó y le dijo palabras obscenas. O tal vez la madre, en algún momento que peleó con su padre, y por la impotencia y el enojo que tenía, descargó su ira y su enojo contra un hijo. Tal vez el hijo cometió una pequeña falta, como derramar la leche mientras estaba cenando, tal vez, y tal vez la madre se levantó muy molesta, te jaló de las greñas, y cuando te hizo eso, tal vez todavía completó diciéndote palabras que marcaron tu corazón. Y eso es porque esa disciplina, amados hermanos, solamente provoca que el corazón sea lastimado, produce que tengamos resentimiento, o incluso que crezca un temor hacia nuestros padres, en vez de que los padres sean esos personajes o esas personas a los cuales nosotros nos podamos acercar con mucha confianza, porque tenemos la confianza de que nos van a dar un consejo sabio. A veces buscamos ayuda por otro lado, porque decimos, no, si le cuento esto a mi padre o a mi madre, me va a matar, en vez de que ellos pudieran ser los confidentes de confianza a los cuales los hijos pudieran acercarse, porque pueden mirar en ellos una figura sabia, una mujer o un padre que tiene el conocimiento del Señor, y que Él va a edificar con sus palabras, que esas palabras que va a decir, que esa disciplina que va a aplicar, esa corrección a los hermanos, va a edificar y va a producir un aprendizaje en la vida de los muchachos, de nuestros hijos. Hermanos, a veces solamente basta una conversación clara con nuestros hijos. Necesitamos sentarlos, hacerles ver las consecuencias de las faltas que ellos están cometiendo. Otras veces, amados hermanos, una consecuencia firme y coherente. ¿Qué quiero decir, amados hermanos?
Siempre tenemos que hablar con respeto a nuestros propios hijos. Nosotros somos el ejemplo de ellos y a veces somos tan pacientes con otras personas, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, cuando se trata de nuestros propios hijos o de las personas que tenemos en casa, a veces somos muy impacientes y perdemos la paciencia fácilmente. Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado para que nosotros, cuando practiquemos con nuestros hijos, cuando los corrijamos, amados hermanos, sean palabras que edifiquen, palabras que reconstruyan y palabras que traigan un aprendizaje. Porque recuerda, tus hijos están creciendo, ellos están aprendiendo a ser padres, pero el día de mañana, cuando ellos sean padres, yo espero que no repitan los mismos errores que están aprendiendo de ti o de mí, sino que repitan a sus hijos esas palabras sabias, así como dice en Deuteronomio capítulo 6, nosotros los padres tenemos la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces debemos de ser cuidadosos. Entonces, como punto número 3, amados hermanos, debemos de tener límites claros. Debemos hablar cosas con claridad y esas palabras que deben de dar seguridad a nuestros hijos. Hermanos, aunque no lo parezca, los niños se sienten más seguros cuando saben hasta dónde pueden llegar. Ellos mismos se marcan límites cuando conocen el carácter de un padre, cuando ya saben qué es lo que les va a molestar. Incluso ellos ya saben, si yo hago esto, mi papá me va a regañar o me va a decir esto. Si yo hago lo otro, mi madre va a actuar de esta manera y me va a decir esto. Entonces, la falta de límites genera confusión y ansiedad en nuestros hijos. Cuando no les ponemos límites, cuando no les pintamos esa raya y decimos no puedes pasar de aquí, ellos, hermanos, de repente están confundidos y de repente tienen una ansiedad en sus vidas. Entonces, los límites, en cambio, hermano, son como barandas en su camino. Son como esos barandales que ponemos en un lugar cuando está alto y sabemos que si no estuvieran esos barandales ellos se pueden caer y se pueden lastimar. Esos barandales, hermano, no están ahí para qué, para arruinar el paseo, no, al contrario, están ahí para proteger a nuestros hijos. Al igual que tú pones en una escalera donde puede caerse alguien, puede tropezar, tú pones esas barandas o esos barandales para que no se lastimen, sino para que tengan un caminar seguro. Así nosotros ponemos límites. En esa escalera tú pones un límite y ya saben que donde empiece ese barandal no pueden pasar porque se pueden lastimar, incluso ocupan ese barandal para sostenerse. Entonces, disciplinar sin hacer daño implica establecer reglas claras, decirle a nuestros hijos qué pueden hacer, qué no pueden hacer, explicarle por qué existen y aplicarles castigos conforme a la Escritura y hacerles ver que va a haber consecuencias en caso que desobedezcan esas cosas o esas reglas que tú les estás imponiendo, y que cuando ellos la rompan van a tener un castigo, va a haber un castigo. Y cuando hablo de castigo no me refiero solamente a azotarlos con la vara, a darles un cinturonazo, no, sino que nosotros tenemos que venir a la palabra, y dice la palabra que tenemos que corregir a nuestros hijos, advertirles que si lo vuelven a repetir, la vara puede llegar a sus espaldas, porque la vara es para la espalda del hijo desobediente. Entonces, no tenemos que lanzar amenazas vacías. ¿Has escuchado a esos padres o esas madres? Te voy a pegar. Y vuelven a hacer otra, te voy a pegar. Y vuelven a hacer otra cosa, te voy a pegar. Si no me haces caso, te voy a pegar. Y el niño ya conoce los límites. Él sabe que si tú verdaderamente cumples, él se va a detener. Pero cuando él sabe que solamente eres un cantor, que te gusta cantar la canción de te voy a pegar, te voy a pegar y te voy a pegar, y nunca lo corriges, ese niño ya te tomó la medida, ese adolescente ya sabe que tal vez tu enojo va a durar unos cuantos minutos y después se te va a pasar, y que ellos pueden seguir haciéndolo porque no va a generar ninguna consecuencia su conducta. En cambio, cuando un padre ha establecido límites y le dice al niño, mi hijo, si haces esto te voy a pegar, te voy a dar 3 cintronazos o te voy a dar un chanclazo, y lo cumples de manera como se lo dijiste, ese niño tiene un límite, no va a cruzarlo, o por lo menos lo va a pensar. Entonces, no digamos amenazas vacías, hermano. Tampoco debemos hacer castigos desproporcionados. A veces somos tan severos y queremos que sufran nuestros hijos. No se trata de que ellos sufran, se trata de que tengan un aprendizaje bíblico. ¿Por qué no deben de hacer las cosas y las consecuencias que pueden traer esas faltas que ellos están cometiendo? Tenemos entonces que castigarlos con coherencia. Debemos de ser sabios, debemos de ser prudentes, pero sí debemos de establecer límites, que esos límites ellos no los puedan pasar, no los puedan brincar. Ahora, el ejemplo de disciplina, amados hermanos, más que 1000 palabras, el ejemplo es disciplina. Es decir, tú y yo somos ejemplo de disciplina, y ese ejemplo de disciplina vale más que 1000 palabras. Tú puedes decir 20,000 cosas, pero si tú no das el ejemplo, tus hijos jamás te van a hacer caso. Aquí viene una verdad incómoda para muchos de nosotros. ¿Y cuál es esa verdad incómoda? Nuestros hijos aprenden más de lo que ven y aprenden menos de lo que oyen. Tú puedes decir 1000 cosas,
pero ellos están mirando tu conducta. Y si tu conducta niega aquello que tú mismo les estás pidiendo a ellos que hagan o que dejen de hacer, si tu conducta es contrario a eso, difícilmente esos hijos van a hacerlo. A veces exigimos respeto, pero gritamos a nuestros hijos. Nosotros queremos que ellos nos respeten a nosotros como padres, pero a veces nosotros nos exaltamos y les gritamos desmedidamente. A veces pedimos que tengan dominio propio. ¿Sabes qué? No hagas esto, no hagas lo otro. Tienes que hacerlo. Y a veces ellos mismos miran que tú y yo explotamos con facilidad, que nosotros estamos molestos y no existe el dominio propio en nuestras vidas. De repente gritamos, corremos y no tenemos dominio propio, y a veces actuamos de una manera muy incorrecta, y es porque explotamos con facilidad, porque aunque a veces demandamos de nuestros hijos dominio propio, a veces demandamos que ellos nos respeten, pero nosotros no les respetamos, les gritamos, les insultamos, les decimos cosas que son palabras lastimosas. Entonces el mensaje se diluye. Nuestros hijos ya no quieren aprender de esa manera, porque ellos esperan que tú seas un ejemplo en tu conducta, no solamente que tus palabras le corrijan y le digan no hagas esto. De repente le dices al niño no debes de gritarle a tu mamá, y a veces miran al padre, que es el padre el que le grita a la madre, o de repente viceversa, la madre le dice a la hija, ¿sabes qué? No debes de gritarme a mí porque soy tu madre. Y de repente la hija mira que la madre es capaz de gritarle al padre, que es la autoridad en el hogar, en la casa. Entonces esas palabras no van a ser escuchadas por nuestros hijos. Ellos necesitan el ejemplo, no solamente nuestras palabras. Entonces la disciplina, hermanos, empieza en casa, pero también empieza primeramente en nosotros. A veces queremos disciplinar a nuestros hijos, queremos que nuestros hijos actúen de cierta manera, queremos que nuestros hijos caminen rectos, derechos, pero a veces tú y yo somos el problema, porque nosotros no estamos dando ejemplo de cómo tiene que conducirse una persona que es temerosa de Dios, que conoce la Escritura. Y es por eso que nuestros hijos a veces no quieren, amados hermanos, obedecer, porque dicen, bueno, mi madre dice que no grite, pero ella grita en casa. Mi madre dice que yo no debo de faltarle respeto incluso a mis hermanos o a mis hermanas, pero mi madre le falta el respeto a mi padre o incluso a nosotros nos grita. ¿Por qué demanda de nosotros que no gritemos cuando ella siempre que se acerca a nosotros o nos va a decir algo, siempre ocupa los gritos? Entonces debemos de cuidar todo eso. La disciplina empieza en casa, eso es cierto. Todos nosotros los padres somos responsables de disciplinar a nuestros hijos, y empieza en casa, pero también empieza primeramente en nosotros como padres. Debemos de ser padres disciplinados. A veces, hermanos, el acto más disciplinador es pedir perdón a un hijo cuando fallamos, cuando de repente tú y yo nos molestamos demasiado y nos paramos y sin decirle nada. Hermano, me ha tocado mirar en los pasillos de una iglesia, en la casa de la abuela, en la casa de un tío, en la casa de un amigo, de un hermano cristiano. No estoy hablando de gente que no conoce la palabra. De repente se para la madre, agarra de las greñas a la niña, la sacude, le jala las orejas, le pellizca las costillas, le da 3 chanclazos, pero no le dice el motivo ni por qué. No hay una palabra de advertencia, simplemente se levanta. ¿Por qué? Porque el niño ya le enfadó, porque el niño gritó, lloró o algo por el estilo, y de repente esas personas se paran y hacen eso. Eso es incorrecto, no es una manera de disciplinar. Entonces eso habla de la impaciencia que tiene el padre o la madre, y de repente nosotros agarramos y toda esa impaciencia, hermanos, se demuestra en la manera en cómo corregimos a esos pequeños. Entonces el acto más disciplinador como padre, como madre, es cuando nosotros tenemos la capacidad, cuando tenemos el dominio propio, cuando tenemos, amados hermanos, el valor de aceptar que nos equivocamos y acercarnos a nuestros hijos y decirles, ¿sabes qué, hijo? Me equivoqué, perdóname. Eso es complicado. A veces decimos, yo soy su padre, yo soy su madre, yo no tengo por qué pedir perdón, pero déjame decirte que nosotros muchas veces fallamos en esa área. Entonces, cuando tú te atreves a pedir perdón a un hijo que has ofendido con tus palabras, hermano, le estás enseñando lo que es la humildad, y le estás enseñando que muchas veces él se va a equivocar, pero cuando se equivoque tiene que reconocer que cometió una falta y que por lo tanto tiene que aprender a pedir perdón. ¿Por qué? Porque es una enseñanza que el padre da, está disciplinando a su hijo, le está enseñando lo que es la humildad, y también le está enseñando lo que es la gracia, lo que es la verdad. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la disciplina que aplicamos a nuestros hijos, amado hermano, tenemos nosotros primeramente que entenderla, tenemos que saber por qué lo estamos haciendo. Y te lo vuelvo a repetir, la disciplina empieza en casa, pero empieza primeramente con nosotros como padres. No podemos exigir algo a nuestros hijos que nosotros mismos no estamos cumpliendo. No podemos decirle a nuestros hijos que hagan algo cuando nosotros mismos sabemos que estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, la corrección se acompaña con gracia.
Ese es el punto número 5. A veces corregimos, pero con enojo, con ira. No lo corregimos con gracia. Entonces, después de disciplinar, hermanos, no termina la tarea. A veces agarramos, supuestamente disciplinamos, damos 3 chanclazos, un jalón de greñas, 3, 4 gritos y dijimos, todavía se ponen a llorar los niños. ¿No has escuchado a esas mujeres o a esos padres que el niño está llorando y empieza a sollozar, y en vez de que lo dejen llorar, lo acaban de golpear, lo acaban de dar sus cinturonazos, sus chanclazos, y todavía le dicen, cállese, no grite, no llore, y si llora le doy más? Entonces esa no es disciplina. Fíjate, todavía el niño está sollozando, o la persona a la que acabas de corregir, y todavía que le digas que tiene prohibido llorar, hermano, estás fuera de orden. No es de esa manera. Entonces, cuando disciplinamos, no termina ahí, amados hermanos, la tarea. Allí, amados hermanos, apenas empieza. El brazo, amados hermanos, el brazo que nosotros tenemos para golpear, para azotar, debemos de detenerlo, y debemos de saber que debemos de acompañar nuestra disciplina con gracia. Entonces, el abrazo. Tú y yo tenemos que abrazar a nuestros hijos. La palabra restauradora, tenemos que darles una palabra que los restaure, no solamente que los lastime. La oración juntamente con tus hijos, amados hermanos, todo eso sana. No es lo mismo que le grites a un hijo, que lo insultes, a que le digas palabras restauradoras. Claro, que tienes que decirle, sabes que estoy muy molesto por lo que acabas de hacer, porque no es correcto, pero déjame decirte que la palabra del Señor me enseña que te tengo que instruir, que te tengo que corregir. Lo que hiciste estuvo mal. Tienes que hacerle ver sus faltas, sus fallas, y tienes que decirle, mira, mi hijo, hija, si tú vuelves a cometer esta falta, créeme que me va a doler el alma, pero te voy a azotar, porque la vara es para el hijo desobediente. Si tú me vuelves a desobedecer, voy a tener que hacerlo. Entonces, el niño necesita saber que fue corregido, no solamente que lo golpeaste y que él piense que le pegaste porque estabas enojado. No es lo mismo que un joven, un niño, piense que le pegaste porque estabas enojado, a que él sepa que está siendo corregido, que está siendo disciplinado. Pero ese pequeño, amados hermanos, también debe de saber algo. Debe de saber que él sigue siendo amado, que a pesar de que se equivocó, que a pesar de que cometió una falta y tú lo disciplinaste, ese niño debe de entender que esa corrección que tú le hiciste no es porque estás molesto solamente, no es porque estás enojado, no, sino porque quieres corregirlo, y que tú quieres que él entienda que él es un hijo amado, una hija amada por la cual estás preocupado, porque ahí es donde aplicamos la gracia. La disciplina sin gracia, hermanos, endurece. ¿Conoces jóvenes? Muchos jóvenes que no están en las congregaciones, que no quieren saber nada del evangelio, fueron disciplinados sin gracia, fueron azotados. ¿Por qué? Porque el padre se molestó, porque el niño no quería orar, porque tal vez no quiso ir a la iglesia, hermano, y nosotros estamos obligados a llevarlos, pero debemos de cuidar la manera en cómo lo hacemos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo lo que decimos. Entonces, la disciplina sin gracia endurece el corazón de los que son disciplinados, cuando no aplicamos esa gracia, hermanos. Pero también la gracia sin disciplina confunde. Estas dos, la gracia y la disciplina, forman el carácter de nuestros hijos. Ellos saben que son perdonados o que son corregidos, pero que también son amados, que si los corregimos es porque los amamos, que no los azotamos solamente porque se equivocaron y estamos molestos, no, sino todo lo contrario. Si estamos molestos, no nos pareció lo que hicieron, pero que los estamos corrigiendo, les estamos diciendo lo que no deben de hacer, pero que aún así nosotros seguimos amando a nuestros hijos. ¿Cuántos padres han votado a sus hijos cuando han cometido un error delicado, un error grave? ¿Cuántos padres han votado a sus hijas, por ejemplo, algo delicado, una hija que sale embarazada, el padre se decepciona, la corre de su casa, la golpea, la bota de su casa? Incluso hay padres que dicen, para mí estás muerta. Ahora, dentro de aquellas personas que no conocen de la palabra, yo todavía te la paso, pero ¿qué me dices de un padre cristiano, de una madre cristiana, que de repente actúe de esa manera? Cuando esa hija se equivocó, cuando ese hijo se equivocó, sí debemos de corregirlos, y deben de saber que nos causó una decepción, que estamos molestos, pero que los seguimos amando y que queremos que se restauren, que queremos que ellos salgan adelante, y que eso que les acaba de pasar va a tener consecuencias, y que esas consecuencias no se las quita nadie, pero que ellos cuentan con nuestro apoyo y con nuestro amor, pero que no estamos de acuerdo con la actitud que tomaron, con su falta, con su conducta, que fue una conducta mala, y tenemos que hacérselos ver y tenemos que perdonarlos también, y debemos de aplicar esa gracia. Bueno, hermanos, entonces la disciplina sin gracia
endurece. No podemos disciplinar a nadie si la gracia no es derramada sobre esas vidas. Tenemos que derramar de esa gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Tenemos que acompañar esa disciplina con esa gracia. Recuerda, tú y yo no merecíamos el perdón, sin embargo, por gracia somos salvos, por gracia somos perdonados, y todo lo hemos recibido por gracia, y esto es un regalo de parte de nuestro Dios. Entonces, la disciplina sin gracia siempre va a endurecer el corazón de aquellas personas que están recibiendo alguna disciplina, algún consejo. Entonces debemos de cuidar que nuestro corazón, amados hermanos, refleje el amor de Cristo. Entonces, en conclusión, hermanos, disciplinar a los hijos sin hacerle daños, hermanos, no es una fórmula perfecta en su camino de tropiezos. No, amados hermanos, nosotros tenemos que disciplinarlos, pero sin hacerles daño. Porque si los disciplinamos golpeándolos, haciéndoles daño, hermano, eso no va a evitar que ellos se equivoquen. Ellos van a seguir cometiendo errores. Amados hermanos, esta vida está llena de tropiezos, de caídas, y tenemos que enseñarles a levantarse. Pero tenemos que hacer todo lo posible que cada día sean menos sus errores. Que ellos, amados hermanos, se den cuenta que no hay una fórmula mágica, y que la única forma que tenemos para no resbalar, para no caer, es confiar en la palabra del Señor. Que vivamos la palabra del Señor, que seamos temerosos de Dios, y que les enseñemos a nuestros hijos, amados hermanos, que todo esto tiene que existir también en sus corazones. Hermanos, la vida, todos tenemos procesos, y en esos procesos a veces fallamos. ¿Tú nunca te equivocaste? ¿Nunca te has equivocado? ¿Nunca cometiste algo muy delicado? El hecho de que todos los demás no lo sepan no quiere decir que no te has equivocado. A veces hay personas que se han equivocado y han sido errores horribles, y el hecho de que tus hijos no lo sepan no quiere decir que algún día no pasó en tu vida. A veces nosotros hacemos cosas, fallamos. A veces, hermanos, nosotros sobre la marcha, sobre el camino, nos hemos equivocado cuando fuimos hijos, cuando fuimos jóvenes, y a veces demandamos demasiado de nuestros hijos. Yo lo he dicho muchas veces, si a nosotros como adultos nos cuesta muchas veces ponernos el yugo de nuestro Señor, imagínate nuestros jóvenes. Ellos necesitan todavía más ayuda, ellos necesitan todavía que les expongamos más la palabra, que los ayudemos, amados hermanos. Hermano, cuando la disciplina, amados hermanos, llegue a la vida de tus hijos, esta debe estar guiada por el amor. Debe estar guiada por la palabra de Dios, y también debe de haber en tu corazón un deseo genuino de formar corazones, no de azotarlos no solamente, sino de formar corazones con el carácter bíblico, con el carácter de un cristiano. No solo corregimos sus conductas, hermanos, sino que sembramos semillas eternas, que su carácter sea formado, que su carácter, amado hermano, sea el carácter, como dice la Escritura, que en ellos surja el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, y que ellos aprendan, y que el día de mañana puedan ser como Timoteo, ser ejemplo en palabra, en conducta, fe, amor, pureza y en espíritu. Y eso solamente lo pueden aprender por medio de la palabra, y por medio de padres piadosos que aman la palabra, que disciplinan, pero que en esa disciplina siempre depositan gracia, esa disciplina que no endurece el corazón, sino que quiebra los corazones de aquellos, amados hermanos, que escuchan ese consejo. Cuando un hombre o una mujer vive la palabra y aplica esa gracia, los hijos entienden, amados hermanos. Entonces, esta disciplina, cuando verdaderamente va acompañada de gracia, va a provocar un cambio en el corazón de tus hijos. Entonces, sembremos esas semillas eternas que van a dar fruto en el corazón de nuestros hijos. Tal vez ahorita ellos son jóvenes, y a veces decimos justificándolos, es que son jóvenes. No, esos jóvenes necesitan la palabra. Así como el mundo siembra sus semillas, así como el mundo ve esta tierra fértil y empieza a sembrar sus semillas, esas semillas en lugar fértil van a ser regadas, y déjame decirte que van a producir fruto. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, la palabra del Señor, sembrar esa semilla en sus corazones. Entonces nuestros hijos no necesitan padres perfectos. Te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que no vas a encontrar un padre perfecto. Tú y yo nos hemos equivocado. La madre de tus hijos o de tus hijas se ha equivocado, porque no existen los padres perfectos. Ellos necesitan padres presentes, padres que estén, padres firmes, padres llenos de gracia, padres llenos de sabiduría, que puedan instruirlos, que puedan educarlos, que puedan compartir el evangelio, porque solamente de esa manera nosotros podemos guardar el corazón de nuestros hijos. Entonces, padres que disciplinen con verdad, padres que disciplinen con amor, padres que tengan gracia para disciplinar, pero también que lo hagan con ternura, que se pueda notar la ternura de Dios en tu corazón, hermano. Y en ese equilibrio Dios obra en el corazón de aquellos que están siendo disciplinados. Entonces tú y yo debemos de tener cuidado cómo disciplinar a nuestros hijos sin hacerles daño. Si has causado daño, porque tú lo sabes, si alguna palabra lastimosa ha salido de tus labios y has golpeado el corazón de tu propio hijo o de tu propia hija, debes de cambiar.
Si de repente, porque se equivocó, cometió una falta muy delicada, tú corriste de tu casa a tu hijo o a tu hija, la insultaste, le dijiste cosas que la lastimaron por ese error o por esa falta que cometió, no vamos a aplaudir lo que ya cometieron, pero no podemos tirarlos a la basura. Debemos de agarrarlos con amor e instruirlos, porque es nuestra responsabilidad. Hasta el día que nosotros partamos de esta tierra, ellos van a seguir siendo tus hijos y tú vas a seguir siendo su padre o su madre, y tienes la responsabilidad de instruirlos conforme a la Escritura. Entonces, es una gran verdad que disciplinar es una tarea difícil. No es tan sencillo. Tengo 2 hijos y en algunas ocasiones, hermano, me ha tocado disciplinar a mis 2 hijos. Y déjame decirte que no es nada grato. Cuando son errores pequeñitos, cuando son cosas sencillas, hermano, con una mano en la cintura. Pero cuando ya de repente son algunos errores ya delicados que a veces te quitan el sueño, hermano, debes de aprender algo. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, y algunos de esos pecados eran unos pecados horribles, y aún así Dios derramó de su gracia, derramó de su misericordia, y nosotros tenemos que aplicar lo mismo: misericordia, verdad y gracia. Entonces, como padres creyentes, tú y yo no buscamos criar hijos, amados hermanos, que simplemente obedezcan. No, queremos formar el corazón de nuestros hijos con un carácter cristiano. Recuerda, deben de ir de la mano tus palabras y tu conducta para que tus hijos puedan hacerte caso. La disciplina bíblica se aplica primeramente a nuestro corazón para que después podamos aplicarla al corazón de los demás. Recuerda que el buen juez empieza por su casa, y primero debes empezar por ti mismo. ¿Para qué? Para que puedas disciplinarlos a ellos en amor, en gracia, y puedas derramar esa misericordia que ellos también merecen. Nos vamos a equivocar muchas veces. Te puedo asegurar que si miráramos la película de tu vida siendo cristiano, te puedo apostar lo que tú quieras, que encontraríamos algunos pecados que tal vez son delicados y tal vez te avergonzarías. Pero como no va a pasar eso, hermano, el hecho de que no nos cachen no quiere decir que no los hemos cometido. Hemos fallado al Señor, y tú bien sabes que muchas veces cometemos faltas delicadas, pero nuestros hijos necesitan la disciplina, al igual que tú y yo. El Padre dice que disciplina al hijo que ama, y si Dios nos disciplina con amor, creo que tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Así que, hermano, en esta noche que el Señor te bendiga. Espero que esta pequeña reflexión de la palabra te sirva y aprendas un poquito y te des cuenta que descargar la ira, el enojo con tus hijos no es disciplina. En cambio, hacerlo con verdad, con misericordia, con paciencia y siendo ejemplo, hermano, eso va a edificar. Cuidemos nuestras palabras y cuidemos el corazón de aquellas personas a las cuales nosotros disciplinamos. Que Dios te bendiga en esta noche. Te saluda a la distancia tu hermano Ricardo. Que Dios te bendiga.